Se me ha dado el privilegio de traerles a ustedes en este día la palabra de Dios. Una de nuestras privilegios como vicarios es eso precisamente, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y qué mejor día que este, qué mejor día en este que alabamos a nuestro Dios, que alabamos a nuestro Padre Celestial para traer la palabra hasta ustedes. Así que empezamos, como siempre lo hacemos, dándole la honra a quien lo merece, a la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Muy bien. El título de nuestro sermón el día de hoy es: cuando conoces la paternidad de Dios, conocerás tu herencia. Cuando pensamos en una figura paterna, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un padre? O cuando pensamos en el Día de los Padres, ¿qué se nos viene a la cabeza? Se nos puede venir a la cabeza, a la mente, tal vez un hombre que lo sabe todo, un hombre que nunca necesita nada, un hombre que siempre sabe qué decir y qué hacer, ¿verdad? Así vemos los hijos a los padres, así los miramos. Muchas cosas se nos pueden venir a la mente cuando pensamos en nuestro Padre o en el Día de los Padres en general. Algunas de estas cosas pueden ser buenas, otras no tan buenas, dependiendo de la infancia de cada quien, dependiendo de la persona. En este país y en México, posiblemente en algunos otros países de América, se festeja el Día del Padre. Como hijos podemos decir que nuestros padres tienen una gran influencia en nuestra vida. Sus costumbres, sus pensamientos, ideas llegan a ser como una guía. Nos moldean, nos forman. Y esto sucede porque su presencia está en nuestras vidas. Está allí guiándonos, moldeándonos. Estuve viendo varias estadísticas. Entre ellas está una que es de México, mi país. Y esta estadística, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o el INEGI, como muchos lo pueden recordar, México es el país con más casos de niños que viven solo con uno de sus padres, con solamente uno de sus padres, llegando a ser casi un 50% de los hogares del país que solo tienen un padre, solo es la mamá o el papá. Y si contamos que por causa del COVID, el 40% de los padres murieron, México es ahorita uno de los países que cuenta con más huérfanos en el mundo. Esto no es solo un problema social, sino que está ligado a un lado cultural que sucede en todo el continente americano. Se estima que más de la mitad de los niños, de nuestros niños o de nuestros jóvenes, llegarán a la edad, antes de que cumplan los 18 años, van a pasar por algún tipo de separación en el seno familiar, antes de cumplir la mayoría de edad. Lo cual conlleva a más problemas en la adolescencia. Esto está causando muchos problemas en nuestros jóvenes.
tales como el aumento en la depresión, como muchos de nosotros lo hemos visto aquí en este país. Aumenta la ansiedad, aumentan los riesgos de suicidio, aumenta el riesgo de meterse en problemas legales, disminuyen los niveles de educación en nuestros niños, aumentan los riesgos de que llegue a usar alguna sustancia ilícita. Y la lista sigue. Como vemos, no es un problema simple, no es un problema sencillo, sino que hasta pareciera desconsolante. Por eso es que una persona que no crece bajo la figura paterna es mucho más sencillo que se meta en toda clase de problemas antes de llegar a la edad adulta. No estoy diciendo que sucede en todos los casos, que no tiene esa figura paterna, pero sí en la mayoría de los casos sucede. Esto pasa porque el padre no está, ya sea física o emocionalmente, presente en la vida de sus hijos. Y el problema está en que cuando no tenemos esa figura paterna, cuando no conocemos a nuestro padre, nos vamos a meter en problemas. Eso nos lleva a meternos en problemas. La pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros conocemos a ese Padre Celestial? La Biblia dice que nosotros somos sus hijos. Eso dice la palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Siendo así, ese Dios que creó todo, que todo nos da, es nuestro Padre. Pero ¿cuántos de nosotros lo conocemos como ese Padre que es? ¿Se acuerdan de la lectura del Evangelio? Muchas veces, al igual que Felipe, nos cuesta ver lo que está enfrente de nuestros ojos. Se nos es presentado al Padre una y otra vez. Cada vez que oímos el Evangelio, se nos es presentado el Padre. No nos damos cuenta, no sabemos o no nos damos cuenta de que ese Dios siempre está allí. Todo el tiempo está allí. Está allí para escucharnos. Está allí para darnos lo que necesitamos. No simplemente cuando tenemos una necesidad, sino que Él siempre está allí esperando que sus hijos vengan a Él. Siempre está esperando que sus hijos vengan a compartir sus cosas, sus alegrías, sus problemas, sus sueños. Él quiere compartir todo lo que usted anhela, que usted lo comparta con Él. ¿Cuántos de ustedes como padres no desean que sus hijos compartan este tipo de cosas con ustedes? Sus alegrías, sus tristezas, sus sueños, lo que quieren en la vida. Todos, yo creo que todos desearíamos que nuestros hijos compartieran con nosotros eso, que compartieran con nosotros lo que ellos quieren. Todos somos así como padres. Dios así es también. Dios no es diferente a nosotros, hermanos. Cuando Él se refiere a dar bendición a sus hijos, nuestro mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, pues si ustedes aún siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Eso dice nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es lo más grandioso que podemos recibir de Dios, porque es lo que nos mueve, es lo que nos lleva a conocer más a nuestro Padre Celestial, a ese Padre que espera de nosotros, que estemos en comunión con Él. Ese Padre Celestial que quiere lo mejor para nosotros siempre y que desea tener esa relación personal con cada uno de ustedes. Ese Padre desea que lo conozcamos. En realidad nosotros somos igual que Felipe. ¿Se acuerdan de la pregunta o lo que dijo Felipe? Felipe dijo: muéstranos al Padre, Señor. Le dijo a Jesucristo: muéstranos al Padre, y con eso tenemos. Así decimos nosotros también: muéstranos al Padre. O podemos decir: ¿dónde lo vamos a conocer? ¿Dónde vamos a conocer a Dios? ¿O cómo puedo entender yo a ese Dios al que no puedo ver? Es difícil creer y aún más conocer a ese Dios cuando no lo podemos ver, cuando no lo podemos sentir. Es difícil. Es solo nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que nos enseña el camino hacia el Padre. Es Jesús quien nos muestra en el bautismo, en la Santa Cena, en su palabra, nos muestra al Padre. Jesucristo mismo dice: nadie viene al Padre si no es por mí, en el mismo Evangelio de Juan. No podemos conocerlo en ningún otro lado. Es aquí, en las Sagradas Escrituras, que podemos llegar a conocerlo, hermanos. Solo ese Padre con un amor tan grande sería capaz de entregar a su Hijo para llevar a cabo nuestra salvación. En ese sacrificio hecho por el Padre en el Hijo, es por el cual hoy tenemos derecho a la vida eterna. Porque nuestro Padre es un Padre misericordioso, que solamente quiere lo bueno para nosotros. No podemos separar al Hijo del Padre, como nuestro mismo Jesús lo dice. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Todo lo que nuestro Salvador vino a hacer fue voluntad del Padre. Y aquí está otra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía una agenda oculta. Él no decidía qué hacer de manera espontánea. Él no lo hacía así. Al contrario, Él simplemente hablaba las cosas que escuchó de su Padre. Las palabras que Él escuchaba del Padre Celestial, Él venía y las hablaba. Esa era su agenda. Comunicarnos a nosotros o a la gente de este tiempo lo que el Padre quería, lo que el Padre deseaba, lo que Él anhelaba. Jesucristo no impuso ideas de su misma naturaleza humana, sino que Él hacía la voluntad de su Padre.
Muchas veces oímos personas, o hay veces que hasta nosotros mismos podemos llegar a decir esto. Podemos llegar a decir, ¿dónde está Dios cuando pasan tantas desgracias en el mundo? Lo podemos llegar a pensar muchas veces. Cuando no conocemos a Dios, hermanos, cuando no estamos en el Padre, no podemos saber lo bueno que Él es. Cuando no le conocemos como ese Padre amoroso que solo quiere el bien para su pueblo, es que vamos a caer en el error de creer que a Él no le importa lo que pasa en nuestras vidas. A Dios le interesa no solo lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Personalmente, íntimamente, a Él le importa lo que le pasa a usted, lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí. Eso es una relación con Dios. Estar relacionados íntimamente, personalmente con Él, no como una iglesia, no como un globo terráqueo, sino personalmente. Eso es lo que quiere Él, que nosotros nos relacionemos con Él de una manera tan personal que le podamos decir, papá, porque eso es Él para nosotros. El deseo de Dios es estar en su vida y que le conozca, por eso Él ha enviado a su Espíritu Santo. Pero cuando falta el Espíritu Santo en nosotros, no podemos entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? Nunca lo vamos a entender si su Espíritu Santo no está en nosotros. Esto Pablo lo entendió muy, muy bien. Cuando dice en 2 de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos discernir las cosas del Padre si no tenemos ese Espíritu Santo? Si es por el medio del Espíritu Santo que podemos discernir las cosas que provienen de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Se ha llegado a hacer esa pregunta a ustedes mismos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo para discernir lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo sé? Yo lo he preguntado. Sé que muchos de ustedes se lo han preguntado. Pero hay alguien escuchando hoy este mensaje que necesita oír eso. Que necesita oír cómo se pueden discernir las cosas espiritualmente o cómo viene el Espíritu de Dios a nosotros para ayudarnos a discernir estas cosas. Y esto es, crea en el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados y crea que Jesucristo vino y hizo ese sacrificio por usted y por mí. Lo hizo por nosotros, hermano. Fue por nosotros, fue por mí, fue por ustedes. Por todos nosotros lo hizo. Y es nuestro Salvador Jesucristo quien nos muestra el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nos muestra el Espíritu de Dios para que podamos tener esa relación con nuestro Padre Celestial.
para que de una vez podamos nosotros acercarnos a nuestro Padre, para que podamos conocerle. Cuando vivimos en pecado es fácil rechazar la paternidad de Dios. Bien sencillo. Es fácil decir: yo no necesito a nadie, no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, no necesito nada, soy autosuficiente. Hay muchas personas que piensan así. Pero cuando hacemos esto, cuando empezamos a pensar de esta manera, pecamos de orgullo y de soberbia. Lo mismo que Satanás. Fíjese hasta dónde llegamos. Otras veces ni siquiera llegamos al grado de rechazarlo, de rechazar a nuestro Señor. No llegamos a ese grado de decir: yo no creo en Dios. Pero la indiferencia con que escuchamos el evangelio de nuestro Señor es más que un rechazo hacia Dios mismo. Es el pecado que está en mí, el pecado que está en nosotros, lo que nos lleva a actuar de esta manera. ¿Por qué creen ustedes que tenemos esa actitud hacia las cosas espirituales? ¿Por qué pasa esto? Tenemos esa actitud porque no conocemos a Dios. No le conocemos. La Biblia es bien clara en lo que al pecado se refiere. En su carta a los Romanos, Pablo hace una recopilación de todo lo que la Biblia dice sobre el pecado. No lo vamos a ver aquí todo, pero haga usted tiempo llegando a su casa, cuando ya descanse, haga su tiempo y lea el capítulo 3 de Romanos. Le puedo asegurar que es uno de esos capítulos de la Biblia que preferimos pasar por alto. Preferimos hacernos de cuenta que no está ahí, cuando en realidad es el evangelio mismo de Dios. Preferimos pasarlo por alto porque nos muestra en realidad cómo somos, nos desnuda por dentro, nos muestra nuestra propia maldad. Es lo que nos muestra. Por el momento vamos a ver qué nos dice en el verso 23 y 24. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Primeramente dice, hermanos, todos han pecado. Todos hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no temblamos ante esto? Ante saber que hemos pecado. ¿Por qué no nos damos cuenta de cuán terrible esto es? No sabemos cuánto pecamos del mismo modo que un pez no sabe cuán mojado está. Hasta ese grado llegamos. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, vivimos en un mundo que está lleno de pecado. La única cosa que de verdad conocemos, ¿sabe qué es la verdad? ¿Sabe qué es lo que de verdad conocemos? El pecado. Eso es lo que de verdad conocemos nosotros. De esa misma manera vivimos en un mundo que está lleno de ignorancia hacia Dios. Lo tratamos como si fuera algún tipo de
Santa Claus o algún ancianito que no sabe hacer nada, y se nos olvida que ese ser que está ahí, ese ser es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Solo Él. En este mundo nosotros podemos hablar de pecado. Podemos hablar de pecado, podemos hacerlo, podemos hablar de pecado contra unos contra otros, pecado contra el hombre, pecado contra los animales, pecado contra la naturaleza, contra las plantas, contra los mares. Podemos hablar de todas estas cosas. Todos nosotros lo hemos hecho. Pero ¿sabe qué es lo que se nos olvida? Se nos olvida que todo pecado, todo, es un pecado contra Dios. Eso es lo principal que se nos olvida. No hay pecado contra hombre, no hay pecado contra naturaleza o contra animales. Hay pecado contra Dios. Eso es lo único que cuenta, el pecado contra Dios. ¿Por qué es tan terrible el pecado entonces? Es terrible porque es cometido contra Dios. ¿Por qué no temblamos ante esto? No temblamos ante esto porque no sabemos qué significa. Y no sabemos qué significa porque no conocemos a Dios. No sabemos quién es ese ser tan grande y majestuoso, tan misericordioso, al cual llamamos Padre nuestro. No lo conocemos. Piensen en esto. Dios está allí en el momento de la creación, planeando cómo crear cosas buenas para sus hijos. Cómo darles aire, cómo darles agua, cómo darles tierra, cómo darles todo. Dios le dice a los planetas, a las galaxias, tomen su lugar en el universo. Y las galaxias, los planetas, se inclinan y obedecen. Dios le dice a la tierra, le dice a los montes que se eleven de la tierra, les dice a los valles que caven sus cauces por la tierra. Y los valles se inclinan y obedecen. Dios le dice al mar, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y el mar se inclina y le adora. Y Dios nos dice a nosotros, ven. Y nosotros decimos, no, no quiero. Somos como niños chiquitos. Así decimos, ¿qué tan retorcido puede ser nuestro pecado? Piénselo un momento, ¿qué tan retorcido puede ser su pecado y el mío como para decirle a Dios, no, no quiero? Cuando la naturaleza, el universo, el espacio, todo lo creado, lo adora y lo obedece. ¿Qué tan retorcidos estamos por dentro para decir no quiero? Así somos nosotros, hermano. Pero una persona que no sabe esto y que no acepta esto, una persona que no sabe cuál es su pecado o contra quién ha pecado, no puede ser sanado. Una persona debe reconocer su pecado y debe saber contra quién está pecando para poder ser sanado por dentro. Dios es el único que nos puede cambiar ese corazón de piedra que tenemos y ponernos un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que vive por Él. Solo Él.
Debemos de darnos cuenta como Pablo dice ahí en el verso 23, que todos estamos privados de la gloria de Dios. Todos lo estamos. Debemos darnos cuenta que solamente hay un Salvador y que su nombre es Jesucristo. Solo por medio de Él recibimos la justificación ante Dios Padre. Solo en Jesucristo podemos encontrar la verdad y la vida eterna. Solo en Él, solo es Él quien nos puede llevar hacia nuestro Padre eterno. Solamente Él. La Biblia dice que somos malos de nacimiento y que no hay ni un solo justo, ni uno siquiera. Es por eso que hoy, hermanos, hoy en este día que festejamos a los padres y que nuestros hijos nos festejan a nosotros, bueno, algunos, ¿verdad? No todos. Hoy es el día, hermanos, de decirle a ese Padre Celestial que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia. Hoy es el día de reconocer lo que nuestro Padre Celestial nos está ofreciendo. Mañana puede ser muy tarde para algunos de nosotros. Hoy es el día. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Como leímos en la primera lectura, las promesas siguen siendo para nosotros igual que lo fue para su pueblo Israel en ese tiempo. Solo que debemos reconocer que así como ustedes, como todos los que somos padres, disciplinan a sus hijos, así también nuestro Padre Celestial también nos disciplina a nosotros. Conocer a Dios, hermanos míos, podríamos pensar que no es una cosa fácil, pero como ya dijimos, tampoco es algo imposible. Y no es imposible porque por medio de Jesucristo tenemos esa oportunidad de conocerle, de acercarnos a Él como un verdadero Padre. ¿Cuántos de nosotros como padres muchas veces mandamos a nuestros hijos a hacer algo, alguna tarea, les damos alguna orden? ¿Y qué es lo que esperamos de ellos? Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿qué espera de él? Obediencia. ¿No le parece bastante casualidad que su Padre Celestial quiera lo mismo de cada uno de sus hijos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos no obedecen a lo que como padres ordenamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Cada quien de ustedes debe de saber cómo reacciona. Nos enojamos, nos molestamos, podemos reaccionar con ira muchas veces. ¿Cómo esperamos entonces que Dios reaccione cuando el pecado que cometemos lo estamos cometiendo contra Él? Así de retorcido es el pecado en nuestras vidas, que creemos que nosotros como padres sí podemos reaccionar con ira, pero Dios, que es un Dios justo, no puede hacerlo. ¿Qué tan retorcido está nuestro pecado dentro de nosotros? Que pensamos que nosotros somos mejores que Él. Cuando no conocemos a Dios, en realidad podemos seguir pecando y vivir nuestra vida como si no pasara nada. No pasa nada. Voy a seguir mi vida como si nada. Le aseguro que ni siquiera se va a dar cuenta de que está pecando.
ni siquiera se va a dar cuenta de que está cometiendo un pecado. Es hasta que empezamos a conocerlo de verdad que nos vamos a dar cuenta de lo bueno que Él es y de toda la maldad que hay en nosotros. Cuando empezamos a conocerlo, nos damos cuenta que no tenemos ningún derecho a estar frente a Él por lo malo que nosotros somos. Aprendamos a conocer a Dios, de lo bueno que Él es, de todas sus promesas, de sus mandamientos, de sus preceptos. Aprendamos a conocerlo, hermanos. No hay ninguna cosa en la palabra, ninguna promesa que Él haya hecho que no ha cumplido. De ese mismo modo, Él cumplirá en su vida y en la mía cada promesa. Si nosotros como hijos comenzamos a creer en lo que Él dice, a creer en sus promesas, Él las va a cumplir en la vida de cada uno de ustedes. Esto nos lleva a otra situación, yo la llamaría: si Dios no te lo ha dado, es porque aún no lo necesitas. Si Dios no te lo ha dado, es porque aún no lo necesitas. Muchas veces podemos creer que Dios no escucha nuestras oraciones o peticiones, principalmente las peticiones. Creemos que Él no nos oye. En realidad no es así. Lo que pasa que Dios es con nosotros del mismo modo que nosotros como padres somos con nuestros hijos. Así es Dios con nosotros. Nosotros como padres, cuando sabemos que algo no les conviene a nuestros hijos, hacemos todo lo posible para evitar que algo los dañe. Eso queremos como padres. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos pequeños nos pide el celular o algo, sabemos que si se lo damos le vamos a hacer un daño. Sabemos que no es tiempo para que ellos tengan ese tipo de cosas. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial no nos da lo que le pedimos, porque Él sabe que le estamos pidiendo, que lo que le estamos pidiendo muchas veces no es bueno para nuestra vida, no es bueno para nosotros, no es bueno en ese momento para nosotros. Por eso, si Dios no te lo ha dado, es porque aún no lo necesitas. No se desesperen, hermanos. Si lleva pidiendo por largo tiempo por una cosa específica, simplemente reconozca que Dios tiene el mejor propósito para su vida que lo que usted mismo se puede imaginar. Dios nos puede usar de miles de formas diferentes, formas que todas ellas son de beneficio para el reino, el cual estamos invitados a ser parte. Cada uno de nosotros puede llegar a hacer esa diferencia en la vida de otras personas. Todos de nosotros, cada uno de nosotros aquí presentes, cada una de las personas que nos ven fuera de nuestro país, donde quiera que nos ven, pueden llegar a hacer la diferencia en la vida de otra persona. Principalmente con el testimonio de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Hemos visto que la condición del mundo es de maldad, maldad absoluta. Allá afuera no va a encontrar un lugar donde le muestren a Dios como se hace aquí en su congregación, aunque no lo crea.
no lo va a hallar. Aproveche las herramientas que su congregación le ofrece para conocer a Dios. Aquí se nos ofrecen clases dominicales para toda la familia, no simplemente para los niños, para toda la familia. Se ofrecen estudios bíblicos para caballeros, se ofrecen estudios bíblicos para damas. Se ofrecen estudios de teología preseminario en la escuela misionera. Muchas más cosas se le ofrecen aquí, cosas donde ahora sí que lo van a dejar a usted expuesto a algo. Lo van a exponer a usted a la palabra de Dios. Va usted a estar en contacto con Dios mismo, porque Dios mismo está en la palabra. Es donde lo podemos conocer, ahí en la palabra. Y todas estas herramientas nos llevan hacia una misma meta: a conocer al Padre. Todas estas cosas Dios las pone ante nuestro alcance, porque en realidad Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y nos pone estas cosas al alcance de la mano para que nosotros podamos tomarlas y alcanzarlas de su palabra. Ya para terminar, quisiera contarle una historia cortita. Hace un tiempo vi un programa de televisión en la que una presentadora entrevistó a 3 personas de diferentes denominaciones, para saber qué es lo que ellos pensaban sobre la vida eterna, la vida después de la muerte. La primera persona que presentó le hizo la pregunta, era un judío ortodoxo, al cual se le preguntó a dónde iba a estar él cuando muriera. A lo que él dijo: cuando yo muera, sé que iré al cielo, ¿verdad? Yo voy a ir al cielo, dice, porque toda mi vida he seguido las leyes de la Torá, ofrezco mis diezmos a la iglesia, ayudo a mis hermanos, por eso sé que voy a ir al cielo. Muy bien, le dice la presentadora. La segunda persona era un musulmán, al cual le hace la misma pregunta: Señor, ¿usted a dónde va a ir cuando muera? Dice: yo sé que iré al cielo. Sé que iré al cielo, dice, porque toda mi vida he seguido las leyes de mi Dios. Oro 2 veces al día, voy a la Meca 1 vez al año, ayudo a mis hermanos, por eso sé que voy a ir al cielo. Muy bien. La tercera persona era un cristiano verdadero, y le hace la misma pregunta: Señor, ¿usted a dónde va a ir cuando muera? Dice: yo sé que iré al cielo. Dice: ¿y por qué va a ir usted al cielo?, le pregunta. ¿Cuáles las razones por las cuales usted va a ir al cielo? Dice: yo voy a ir al cielo, dice, aunque toda mi vida estuvo llena de pecado, nunca hice lo que debía de hacer. Hasta hace poco tiempo empecé mi vida en oración. Nunca he ayudado a mis hermanos. Sé que iré al cielo. Interrumpe la presentadora y le dice: ¿Cómo me está usted diciendo que
¿usted va a ir al cielo si ha hecho todo lo malo que se puede hacer? Le contesta a él: sí, yo iré al cielo, porque yo voy al cielo no por mis méritos, sino voy al cielo por los méritos de mi Salvador, Jesucristo. ¿Quién le dio la gloria a Dios? De los 3 hombres, piénselo un poquito. ¿Quién le dio la gloria a Dios? Los primeros 2 hombres estaban confiando en ir al cielo por lo que ellos habían hecho. Usted no. Usted confíe en su Salvador Jesús. Confíe en lo que Jesucristo gratuitamente, como dice Pablo, hizo por usted. Solo Él nos muestra al Padre. Solo por Él vamos hacia el Padre. Esto es lo que Dios hace por sus hijos, hermanos. Él nos da todo lo que necesitamos, solo que estamos siendo iguales que Felipe. No vemos que es todo lo que está ante nuestros ojos. No vemos las herramientas que su congregación, su iglesia le ofrece. Debemos aprovechar, porque el día es hoy. El día es hoy, no mañana. Dios hará grandes cosas en su vida si usted le da la oportunidad de conocerlo más. De decirle: Señor, quiero aprender más de ti, tener esa verdadera comunión contigo. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial. Si usted lo llama Padre nuestro, Él está pidiendo obediencia solamente. Es lo único que Él les pide: obediencia de ustedes y de mí, de todos nosotros. Que Dios nuestro Padre misericordioso esté con usted.